Hola estimados adolescentes, bienvenidos a la clase de estudios sociales de octavo grado. Hoy trabajaremos en la fase 3, semana 19. Continuamos con la unidad 5, democracia y Estado de Derecho, con el contenido órganos del Estado y sus funciones. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Portal Educativo Consciente, para que puedas consultar más contenido. Los productos que debes realizar al final de esta guía son los siguientes: responder una pregunta inicial, luego realizar 2 lecturas y finalmente responder un cuestionario de opción múltiple. En las semanas anteriores hemos visto un poco sobre el Estado y los componentes. Estos son territorio, la población y los órganos en los que se divide. Ahora es importante aclarar que el Estado es un concepto político porque se refiere a una forma de organización social soberana, es decir, que no depende de otros estados, y coercitiva, es decir, que obliga a la población a cumplir ciertas leyes y obligaciones. También hay que aclarar que gobierno no es lo mismo que Estado. Gobiernos tenemos cada 5 años y el Estado siempre permanece, su forma de organización siempre permanece. Ahora te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué relación tiene el territorio y la población con el Estado? ¿Por qué el Estado está obligado a velar por el bienestar de la población? En la actividad 2, en la parte del desarrollo, te invito a realizar la siguiente lectura sobre los deberes del Estado inscritos en la Constitución de la República. Sobre la Asamblea Legislativa, la Constitución en los artículos 121 al 126, si tienes disponible la Constitución de la República, puedes leer estos artículos. Y entre otras cosas dice lo siguiente: que la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado que está compuesto por 84 diputados y a estos les compete legislar. ¿Cómo se forma una ley o cuál es el proceso? Antes de responder esa pregunta, veamos quiénes tienen iniciativa de ley. En primer lugar están los diputados, luego el presidente de la República por medio de sus ministros, también la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial, y en cuarto lugar los consejos municipales en materia de impuestos municipales. Estas personas, en virtud de su cargo y función, pueden proponer una nueva ley. ¿Cómo se forma una ley? En primer lugar está la iniciativa de ley, que la pueden presentar las personas que hemos mencionado anteriormente. Luego está la fase legislativa, que puede ser discutida la propuesta en una comisión política, ya sea comisión de cultura, comisión de hacienda y otras comisiones, y luego puede ser aprobada en el pleno legislativo. Y luego está la fase ejecutiva, que le corresponde al presidente de la República, que puede vetar o sancionar la ley. Si la ley es sancionada por el presidente de la República, entra la etapa de vigencia y obligatoriedad, en la que hay un tiempo para que la nueva ley se conozca y luego entra en vigencia a partir de una fecha específica en la cual se obliga a su cumplimiento. En cuanto al órgano ejecutivo, la Constitución de la República en el artículo 171 dice que todos los miembros del órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros, son responsables solidariamente, es decir, todos, por los actos que autoricen. En cuanto al órgano judicial, la Constitución de la República en el artículo 11 prescribe el derecho de habeas corpus, que es un proceso de amparo que protege a la persona contra cualquier acto de autoridad que se considere perjudicial. Veamos un ejemplo de habeas corpus. Sala admite a trámite habeas corpus presentado a favor de custodios de un centro penal sujetos a acuartelamiento de 21 días continuos sin implementos de higiene, ordenándose a las autoridades competentes brindarles dichos insumos. Como puedes observar, hay un hecho en el que no se da un cumplimiento al derecho a la salud. Entonces aquí interviene la sala con un proceso de amparo para que se cumpla este derecho. En la parte del cierre, en la actividad 3, vamos a ver brevemente algunos órganos públicos, que son otras instituciones dentro del Estado y que por su naturaleza están desligadas de los 3 poderes, del poder
legislativo, ejecutivo y judicial. En primer lugar tenemos la Corte de Cuentas de la República, que es un organismo de control gubernamental, y en el artículo 195 de la Constitución dice que le corresponde la fiscalización de la hacienda pública y ejecutar el presupuesto. Significa que la Corte de Cuentas es la encargada de llevar el control de los gastos de las instituciones del Estado y también de los ingresos. Y el artículo 199 de la Constitución dice que el presidente de la Corte de Cuentas debe rendir anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detallado de las labores de la Corte. Luego tenemos la Fiscalía General de la República, que vigila que se respeten los derechos de cada persona y los intereses del Estado y la sociedad. Luego tenemos la Procuraduría General de la República, y esta vela por los intereses jurídicos de las personas, sobre todo de los más pobres. Luego tenemos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que vela por el respeto de los derechos humanos de la población salvadoreña. Luego tenemos el Tribunal Supremo Electoral, que se encarga de establecer la forma del conteo de votos para las votaciones de alcalde, diputados y presidente y vicepresidente de la República. Y también se encarga de garantizar que las elecciones sean legales, que no haya fraude electoral, entre otras cosas. Finalmente te invito a realizar la evaluación formativa, en la que debes leer las 9 preguntas y elegir la respuesta correcta. Por ejemplo, la pregunta 9 dice: la función principal de la Corte de Cuentas de la República es, veamos el literal D, dice aprobar el presupuesto de la nación, y no, el presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa. Y el C dice apoyar a la población, pues no tiene como principal función apoyar a la población y no lo hace de manera directa. El B dice presentar informes a cada órgano del Estado, y veíamos que presenta un informe anual pero a la Asamblea Legislativa, entonces lo presenta ante un órgano del Estado, no lo hace a los 3 órganos sino solamente a la Asamblea Legislativa. Entonces la B tampoco es correcta. Y la A dice fiscalizar la hacienda pública y ejecutar el presupuesto, y esto sí, y lo vimos anteriormente. Entonces la respuesta correcta es literal A. Muy bien, te deseo mucho éxito en la realización de esta guía de autoaprendizaje.